quiero que se mire sus manos y diga en pasado, mis manos estaban vacías. Y si en este momento yo le pregunto a usted, ¿qué tiene en sus manos? ¿Qué me podría contestar? Sí, o sea, mis manos estaban vacías, pero hoy, ¿qué tiene usted que en un determinado momento usted pueda decir, no, yo no lo tuve, pero ahora está aquí conmigo? Yo no lo tuve, pero ahora el Señor lo va a hacer en mi vida. Porque este mensaje llegó tal vez a golpear lo más íntimo de mi ser. Y les voy a explicar cuál fue la razón. Estaba con mi hijo, con Juan, y él hizo un comentario X y dijo, tiempo atrás no había esto, tiempo atrás no había aquello, tiempo atrás no había tal cosa, y sin embargo ahora tal vez teniendo todas esas cosas que tiempo atrás no teníamos, tal vez ahora nos hemos olvidado de acercarnos a Dios como deberíamos. Y eso golpeó muy fuerte mi espíritu, muy, muy, muy fuerte. Y yo sentí en ese momento en mi corazón un decir, ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué pasa en nosotros? O sea, ¿qué es lo que nos está llevando a buscar a Dios? ¿O qué es lo que creemos que ya no necesitamos de Él? Que nos hace muy fácil separarnos de Él. Por eso el tema de hoy se llama mis manos estaban vacías. Porque nuestra vida está vacía antes de conocer de Cristo. Y independientemente del conocimiento que usted vaya adquiriendo día a día de Él, o de la necesidad de conocer un poco más de Él, independientemente de ello, cuando yo veo mis manos vacías, yo digo, llénalas. ¿Qué puedo decir? Bueno, aquí en mis manos tengo la necesidad de ser sano, o el soltero la necesidad de casarse, o el casado lamentablemente no puede tener la necesidad de divorciarse, pero lo que sí puede tener el casado es la necesidad de vivir un matrimonio conforme al propósito de Dios. Y así es cada una de nuestras situaciones, y así es cada uno de nuestros momentos, y así lo vivimos, ¿sí? Cada uno de nosotros cada día queremos que nuestras manos estén rebosando, que nuestras manos estén una vez más con lo que yo creo necesitar en mis manos, ¿cierto? Entonces, quiero hablar de un hombre que inició una vida de la nada a lo mucho y del desconsuelo a la victoria. Un hombre que a mí me impacta al final de sus días, cuando el rey de Egipto le dice, ¿cuántos años tienes? Y él le dice, los días de mi peregrinación han sido, creo si no estoy mal, 130 años, han sido pocos y malos. El día que yo leí esa frase, yo dije, bueno, primero 130 años son muchos. Y cuando él dice son pocos y malos, empecé a analizar la vida de este hombre, analizar en qué parte de su vida miraba que realmente sus días habían sido malos. Y vamos a hablar de Jacob. Voy a leerles el texto del libro del Génesis, del capítulo 28, a partir del verso 10, y vamos a contextualizar lo que está sucediendo y que sea el Espíritu de Dios transformando nuestro camino. Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Diga conmigo, y soñó. Y he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová. Y quiero que esta promesa la tome para usted. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El mismo Dios que le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, es el mismo Dios que usted y yo adoramos, y Él no va a soltar su vida hasta que Él no haya cumplido lo que ha prometido. Y quiero que en el desarrollo del mensaje usted esa parte no se olvide. Y despertó Jacob de su sueño. ¿Sí? Ahora diga conmigo, despertó del sueño. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto Jacob diciendo, si fuere con Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. No se preocupe, no le voy a hablar del diezmo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Este hombre sale sin nada de su casa. Jacob es hijo de Isaac, a medias con Rebeca, y Rebeca se demoró mucho tiempo en ser madre. O sea, ellos son hijos de un milagro de Dios. Pero sucede que ellos dos riñeron desde el vientre de su madre. O sea, no empezaron a reñir cuando ya eran grandes. Ellos empezaron a reñir desde el vientre de su madre. No era algo, o sea, esta huida de Jacob de la casa de su padre era un propósito divino establecido desde mucho tiempo atrás. Y eso es algo que yo quiero que hoy usted se lleve en su corazón y en su mente. Usted es un propósito divino. Usted es un propósito establecido por Dios. Y podemos dar vueltas y podemos sentir que el agua nos llega al cuello y podemos sentir que no hay esperanza en algún momento. Pero mientras usted tenga completamente claro en su corazón que su camino es Cristo, usted es un propósito divino. Mire qué impresionante, cuando Rebeca estaba embarazada, ella sentía que algo pasaba en su vientre y era algo terrible. Entonces ella decide consultar al Señor, ¿qué pasa en mi interior? Ella no había ecografías en ese tiempo, por consiguiente ella no sabía que habían gemelos en su ser. Y en Génesis 25-23 dice que ella le consultó a Jehová y que Jehová le respondió. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando fueron cumplidos los días para dar a luz, aquí había mellizos en su vientre. La única ecografía que ella miró fue la que Dios le dijo, hay 2. El mayor servirá al menor. O sea que cuando Jacob huye de su casa, porque se le había llevado la primogenitura a Esaú, él huye de su casa con un propósito. Él está huyendo, él decidió irse. Y algo muy tremendo, y a mí me ha impactado muchísimo. Yo digo, oigan, ¿será que las piedras en ese tiempo eran de otra manera? Porque yo busco hojas para hacerme una cabecera, pero una piedra. Sí, claro que hace días mi esposo nos enseñaba que esta piedra era tipología de Cristo, de la roca que es Cristo. Y dice que él se durmió y tuvo un sueño. Quisiera que hoy usted interiorizara su vida y se preguntara a sí mismo, ¿cuál es mi sueño? ¿Sí? Y si yo le pregunto al pastor Juan, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué me contestaría? Sí, ¿qué sueñas? ¿Qué? Gloria a Dios. Él dice que su sueño más grande es ver al pastor Iber sano, más pronto, más rápido, que llegue esa sanidad. ¿Cuál sería el sueño de Catherine?
Ella dice que su sueño es ver que cada persona que nos visite sea transformada. ¿Cuál sería el sueño de nuestra hermana Carmen? Que se avive más su interior para buscar más de Dios. Cada uno tenemos un sueño. ¿Saben qué es lo tremendo? Que no era el sueño de Jacob, era el sueño de Dios. Jacob no soñó su propio sueño. Jacob soñó el sueño que Dios tenía para él. Amén. Eso soñó Jacob. Soñó el sueño que Dios tenía para él. Yo soy muy chillona, ya se han dado cuenta. Yo me hizo llorar, Yuli. Te amo, Yuli. Sí, entonces, Dios tenía un sueño, y esa es la parte en la que yo quiero que usted el día de hoy, pese a situaciones, pese a circunstancias, pese a vivencias, pese a lo que pase, pese a que su fe todavía tambalee o que su fe haya sido quebrantada porque no vio las respuestas de Dios. Dios tiene un sueño para la vida de Steven, Dios tiene un sueño para la vida de Adriana, Dios tiene un sueño para la vida de Miriam, Dios tiene un sueño para la vida de mis hijos, de mi nieto. Dios tiene un sueño, y un sueño que Él mismo lo hará realidad. Entonces sueña, y bien tremendo porque no le estaba pidiendo nada. Yo creo que lo que más anhelaba en ese momento Jacob era una almohada. Pero no, cogió una piedra. Y entonces en ese sueño él dice que vio una escalera y que ángeles subían y bajaban por ella. Y que esos ángeles que subían y bajaban y subían y bajaban por esa escalera. ¿Y cómo será ver ángeles que suben y bajan al cielo? Visualícelo, visualícelo. La palabra de Dios se impregna en su espíritu, se impregna en mi espíritu y se impregna en nuestro ser cuando yo aprendo a visualizar. Dijo mi nuera, todo lo que me dicen me imagino. Y empieza a visualizar una escalera. Era una escalera que no tenía límite al cielo. Y ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y cuando le dije, tome esta palabra que el Señor le dijo a Jacob para su vida, es porque es para su vida y es porque es para mi vida. Porque el sueño de Dios es más grande. Pero yo quiero que una vez más usted vuelva a levantar sus manos y vuelva a decir en pasado, mis manos estaban vacías. Yo no quiero que usted se pierda ni un momento del título del mensaje. Mis manos estaban vacías. Y es entonces donde el Señor le dice. El Señor no le dice nadie más. No le dice nadie. Y le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿A qué se refiere la tierra? A lo que usted anhele. Usted dirá, no, pues es que la casa en la que yo vivo y la casa en la tierra en la que yo duermo ya es mía. ¿Cómo me la va a dar? No, lo que Él tiene es mayor para usted. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás a todo lugar. Y le dice, yo estoy contigo, Ever, yo estoy contigo, Carlos, yo estoy contigo, Franklin, yo estoy contigo, Catherine, Sofía, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No lo va a dejar. Dios a usted no lo va a soltar porque es el sueño de Dios estar a su lado. Es el sueño de Dios. No es ni siquiera el suyo. Recuerde que no era Jacob. Él se acostó a dormir. ¿Quién le impregnó el sueño en su ser? El Señor. Y cuando Él se despierta, el que dice, esto no es otra cosa que casa de Dios. Ahora, déjeme decirle que esa casa de Dios, esa puerta, es Jesucristo mismo, porque Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 51, y estaba hablando Jesús. No estaban hablando los demás. Y recordemos que Juan se ocupó de mostrar la divinidad de Jesús. En Juan capítulo 1, verso 51 dice, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La razón de usted estar aquí en esta mañana es Cristo. Es porque usted
fue convencido de que no podía ser libre de sus propios pecados si no fuera por la sangre de Cristo. Es porque usted fue convencido por el Espíritu de Dios que sin Él nosotros no somos nada. Entonces esa misma escalera que hizo una realidad el sueño de Dios en la vida de Jacob, la misma escalera que es Cristo, hará realidad su sueño, hará realidad su vida, hará realidad su vivencia. Y claro, recuerdan que les dije hace un momento que recordaron un episodio de su vida feo, que uno dice, uy, pero ¿qué hago en esta situación? Y yo estoy segura que probablemente usted ya salió de ese episodio y no salió como usted quería que saliera. Sí, muchas veces yo quiero, por ejemplo, yo sueño con ver que el ciego entre ciego y salga viendo. Y lo vamos a ver, claro que sí. O muchas veces queremos, no sé, que nuestros hijos de un momento a otro, wow, no sé, algo extraordinario ocurriera y pum, arrodillados a los pies del Señor, o matrimonios inmediatamente restablecidos, y sucede que el que estábamos esperando que se sanara se murió. Que el hogar que estábamos esperando que se restableciera se divorció. Sucede que no pasó lo que yo creía que debía pasar. Eso no pasó, pero eso no significa que el sueño que Dios tenga para ti no lo vayas a ver hecho una realidad. Tal vez pasará el tiempo y al pasar el tiempo tú dirás, pero ¿por qué? Pero yo lo quería así, pero yo te aseguro sin temor a equivocarme absolutamente ni la mitad de un milímetro, que no sé si existe. Yo te aseguro que las promesas de Dios son fieles y las promesas de Dios son verdaderas, y Él cumplirá su propósito en tu vida y cumplirá su propósito en tu camino, y lo va a hacer porque es el sueño de Dios. El sueño de Dios no es verte mal, el sueño de Dios no es verme mal, el sueño de Dios no es vernos enfermos, el sueño de Dios no es vernos desvalidos, el sueño de Dios no es vernos en fracaso. Y entonces, ¿qué está pasando? Si no es el sueño de Dios y es el mío, que muy probablemente no nos estamos alineando a su camino. Porque Él dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Y coloca una distancia que yo creo que en la voluntad humana sería muy difícil. Dice, de norte a sur, del cielo a la tierra. Yo nunca voy a poder subir al cielo y difícilmente iré del norte al sur. No, imposible. Que yo diga, me voy estrictamente al oriente voy a ir hasta el punto límite del occidente de la tierra y luego me voy a ir hasta el punto límite oriente para conocer el camino de Dios. No. ¿Y qué vemos en Jacob? Que sale huyendo sin nada porque su hermano lo iba a matar. ¿Qué entendemos? Era un propósito de Dios. Ahora hay WhatsApp y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted se imagina esa mamá que le tocó decirle, váyase, mijito, porque su hermano lo va a matar? Porque eso le tocó decirle a Rebeca, váyase, su hermano lo va a matar. Y ella dijo, a verlo muerto mejor lo veo lejos. Bueno, ni lo veo, me imagino que está por allá lejos. Ahora los que somos padres, no es tan fácil que estén lejos, ¿cierto, Julie? No es tan fácil. La niña de Julie está en Estados Unidos y yo he estado orando por ello. Y yo digo, wow, qué lindo que esté allá. Bueno, ¿qué sentiremos nosotros acá? Porque no es tan sencillo. Uno dice, claro, es su vida, que vaya, que vuele, que aprenda. Pero eso, ahora hay WhatsApp, ahora hay internet, ahora hay todo lo que quiera. Usted puede ver a su hijo al otro lado del mundo todos los días, pero en ese tiempo y sin nada, ¿no? Porque él no se llevó nada, ni un cabrito, nada. Entonces él continúa, huye. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos tenido que huir con las manos vacías? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos visto que nuestra vida empezó en un momento de fracaso? Y empezó en un momento en el que no había salida. Y empezó en un momento en el que yo la sentía destruida porque ha pasado. Sí, pero ¿qué tenemos que tener claro hoy? Que lo que Jacob miró en su sueño, que era una escalera que iba y venía, ahora es Cristo. Y los ángeles de Dios suben y bajan y traen bendición para su vida. La escritura dice que los ángeles son seres ministradores colocados al servicio de aquellos que en Jesucristo han creído. Sí, ahora comprender que en toda situación yo verdaderamente le estoy dando el control a Dios.
Porque en mi caso personal puedo decirle, sin temor a equivocarme, que no. Hay muchísimas cosas que yo las quiero controlar, que yo decido hacerlas. Que voy a oración y claro, yo oro y le digo, Señor, mira, y siento la paz del Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento y digo, el Señor me dijo que sí. Sí, porque lo he vivido. Y el Señor le dice a José Jehová le dice a Jacob en el versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y si en esta mañana usted y yo somos sinceros, yo creo que más de una vez hemos visto que Dios no ha hecho lo que Él ha dicho o lo que nosotros creemos que dijo. Y sí, o por lo menos no ha llegado el tiempo. Y es tan difícil entender ese tiempo de Dios. Es tan complicado que yo recuerdo en alguna ocasión, no recuerdo el contexto, pero Juan dijo, ay, ya no me digan más que en el tiempo de Dios. Porque es complicado. Nosotros ponernos a mirar el tiempo, las situaciones y las circunstancias nunca nos van a dar la libertad para dejar que el sueño de Dios sea hecho en mi vida. ¿Cuál es la petición de hoy? O sea, ¿hacia dónde queremos llevar este mensaje? A volver a levantar la piedra, que es Cristo. A volver a tomarla. Y si usted cuando llegó a los caminos de Cristo no tenía casa y ahora tiene, a soltarla. Si no tenía helicóptero y ahora tiene, a soltarlo. Si no tenía hijos y ahora tiene, a soltarlos. Si no tenía un hogar y ahora lo tiene, a soltarlo. ¿Sí? Porque no existe más grande oportunidad de recibir la bendición de Dios cuando mis manos están vacías. ¿Cierto? ¿A usted le ha pasado que le van a pasar algo y no lo puede recibir porque tiene las manos ocupadas? ¿Cierto? Entonces usted busca dónde colocar y si es algo que se quiebra, dónde dejarlo. Bueno, en fin, es necesario que mis manos continúen estando vacías. Póngame mucho cuidado a qué días. Todos los días terminados en S y todos los días de la semana terminados en O. Como usted es bien piloso, ya está viendo qué días terminan en S y qué días terminan en O. Esos son los días que usted tiene que presentarse ante Dios con las manos vacías. ¿Cuáles son los días que terminan en S y en O? Todos. De lunes a domingo. Ningún otro día termina en ninguna otra letra, terminan en S y en O. Ese es la necesidad para ver la victoria de Cristo en nosotros. Cada día volver a venir con las manos vacías a pesar de tenerlo todo. Cada día venir con las manos vacías a pesar de decir yo ya no tengo nada que pedirle a Dios. Y yo le aseguro que todos los días tenemos algo que pedirle a Dios. Necesitamos pedirle salud, y si no tiene nada a pedirle para usted, hay una humanidad entera con necesidad de sus oraciones. Ahí no vaya más lejos, oren por mí, tranquilos, si ya no... Sí, pero no es necesario, es indispensable comprender que no vamos a poder levantar nuestras manos al Señor si están llenas. No podemos decirlo, ¿sí? Y nosotros podemos decir en nuestra vida, yo nunca he dejado de levantar las manos a Dios. Difícil. Yo creo que muchas veces hemos dejado de levantar las manos a Dios, sobre todo cuando nuestras capacidades podemos hacer, comprar, tener lo que nosotros queremos. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que comprender? Que debemos ser muy agradecidos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco, porque lo que realmente es para siempre es la salvación. Eso es lo que realmente es para siempre. Eso es lo que nadie se va a quedar. ¿O sí? Nadie, absolutamente nadie se va a quedar sin partir de la tierra. Nadie. Y para la salvación solamente es la obra que hizo Cristo. Sí, eso es la salvación. La obra que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y voy a leerles un pasaje que no es bonito. Porque no es bonito. Pero nos es necesario meditar en él. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, y es un pasaje que se lo habla muchísimo. Voy a leer a partir del verso 2. Y es un mensaje que envía Jesús a una de las iglesias.
a una de las iglesias de aquel momento. Esta es la iglesia que estaba en Éfeso. Y dice el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a comprender que el Señor le está diciendo: sí, tú sigues trabajando, tú sigues buscando, tú sigues haciendo, pero te olvidaste de tu primer amor. Y haciendo una semejanza de eso, quiero hablarles del matrimonio. ¿Sí? Levanten aquí la mano los que nos hemos enamorado. Será, ni se lo piensa. Entonces, cuando usted recién se enamora, yo no sé por qué usted y yo somos más lindos de los que éramos, ¿no? Entramos a una época que se podría llamar como la época del entontecimiento. ¿Sí? Esa es la época en la que no hay ni papá, ni mamá, ni nada. Y usted, yo creo que usted se visiona volando con la persona que ama de la mano y traspasando las montañas, ¿cierto? Y entonces usted se pone bonito, bonita, usted se engorda si hay que engordar, se adelgaza si hay que adelgazar, o sea, lo que tenga que hacer, se maquilla, se desmaquilla, se pinta el pelo, no se lo pinta, lo que fuese. Los caballeros de igual manera, no se me hagan los locos, ellos también buscan la mejor camisa. Si no han aprendido a planchar, aprenden a plancharla, tal de ir con la camisa planchada, donde la dama buscan el dinero como le toque trabajar para llevarla a comer helado, aunque sea de palo. Pero usted entra a la época del primer amor y nace una pasión interna que nos pasa con el Señor. Nos pasa con el Señor y lamentablemente también nos pasa lo que le pasa a aquella parejita que se enamoró y se casó y ahora solamente piensan en que hay que pagar la luz, el agua, en que hay que comprar el carro, en que hay que cambiarle el piso a la casa, ponerle el techo, bla, 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 bla. Ya no piensan en planchar la camisa para salir con la compañera. Ya no piensan en llevarle una flor ni una chocolatina, porque como me decía alguien por ahí, le dijo: ¿por qué no le lleva flores a su esposa? Dijo: ella tiene hartas matas en la casa. Yo le digo: bueno, llévele una chocolatina, el dulce le hace daño. Ay, no, pero ¿qué cosa con usted? Pues llévele una fruta entonces. Hay hartísimos palos de naranjas, de mandarinas, de mangos en la casa. Yo, ay, Señor, me di por vencida. No hubo manera de decirle: llegue con un presente donde su esposa. Y lo que les digo es real, esa era una conversación con un primo. Entonces él decía así, yo decía, pero no, entonces, ¿y ya no le pasa lo mismo? Cuando usted está enamorando le dicen: el chocolate le hace daño. No me interesa, yo se lo llevo. Eso nos está pasando con Dios, mi amado. Eso nos está pasando. Es lo que estamos viviendo. Es necesario congregarse con amor, con pasión. Es necesario levantarse a la hora que usted se levanta a la oración, buscando el fuego de su compañía. Es necesario volver a ver las manos vacías. No, deme trabajo para ir a la iglesia. Cuando voy, ya tengo trabajo, yo no voy a la iglesia porque es que no puedo. Es el único día que tengo para dormir. Sí, y miles de cosas más empiezan a pasar en nuestro interior. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar con el sueño de Dios para su vida? Pues difícilmente se hará realidad, porque usted soltó el sueño de Dios y tomó el suyo. Y esa es la situación más compleja. Este hombre Jacob sale sin nada, y no vayan a creer que llegó allá al otro lado donde el tío, y el tío, lo que sí le dio el tío por 14 años de trabajo fue 4 esposas. Sí, claro, él le dio 2, pero cada una le dio la que cada una tenía, entonces completó 4 mujeres. Eso fue lo que le dieron como de ñapa. Pero él mismo dice: yo tenía que aguantar la heladez de la noche, le dice a su tío Labán, para que tus ovejas prosperaran. Yo tenía que guardar el calor del día, y si algún animal matara una oveja tuya, yo tenía que reponerla. Y este hombre que pasó sin nada, absolutamente sin nada, cuando levantó la piedra, al regreso lo encontramos en Éxodo 32, en Génesis 32, del verso 13 al 15. Este hombre dice, y me impacta muchísimo porque dice: y tomó de lo que tenía a la mano. O sea, de lo que estaba por ahí cerquita. Ni siquiera tuvo que irlo a buscar. Y dice:
Perdón, tengo mal el versículo, qué pena, pero lo que quiero decirles es, sí, dice, perdón, en capítulo 32, verso 12, yo te haré bien y tu descendencia será como arena del mar que nadie puede contar. O sea, eso le estaba diciendo el Señor, Jacob al Señor, porque su hermano Esaú vino a encontrarlo con 400 hombres armados. ¿Quién nos asusta? Que el hermano que lo iba a matar venga a encontrarlo con 400 hombres armados. Y dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. El que salió con una piedra regresó con el siguiente regalo: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnos y 10 borricos. De lo que tenía a la mano, aquel hombre que reclinó su cabeza en una piedra. Entonces yo quisiera que usted visionara, y se lo voy a volver a leer para que usted visione una vez más. ¿En qué finca caben? 200 cabras. Por favor, alguien que sea muy piloso para sumar, me va sumando y me dice al final cuántos animales eran en total. 200 cabras y 20 machos cabríos. 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridas con sus crías, o sea, serían 60, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. A ver, el matemático, ¿cuánto? 580 animales. Hermano Adalberto, ¿usted qué sabe de eso? ¿Cuántos son 580? Hermano Luis, ¿usted qué sabe de eso? ¿Cuántos son 580? Era un regalo. Yo sé que ustedes son muy adinerados. Son una familia del reino de los cielos. ¿Será que le alcanza hoy regalarle 580 animalitos a su hermano? ¿Ah? Sí, si lo vemos financieramente, eso era muchísimo. 500 cogió de lo que tenía a la mano. Este hombre que salió con una piedra, como vio el sueño de Dios hecho una realidad. Hecho una realidad. O sea, hoy quiero que vuelva a mirar sus manos y dígale: Señor, las tengo vacías. Las tengo vacías, que nada le impida ver la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre siguió enamorado de Dios. Este hombre no solamente quedó allá con las cosas que le daban, con las cosas que hacían, él continuaba enamorado de Dios. Y aquí, al punto siguiente, es donde yo quiero que usted y yo lleguemos. ¿Sí? Este es el punto en el que yo quiero que usted lleguemos, y lo vamos a leer, por favor, en Génesis 32, a partir del verso 22. Y con este tema, con este punto cerramos el tema, porque es a donde usted y yo tenemos que llegar. Y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, bueno, nosotros una sola, por favor, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo. Empuja al que tenga al lado y dígale: déjame solo, por favor. Déjame solo, déjame solo. Sí, por favor, déjame solo. Dile: déjame solo. Y luchó con un varón toda la noche. La escritura dice hasta que raya el alba, toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo. Y Jacob mientras luchaba con él. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Sabe qué impresionante, no? Muchas veces tomamos la bendición alrededor de las 570, 80 animales que pudiéramos regalar. Pero Jacob le dice: no te dejaré si no me bendices. Es obvio que si él le regaló 580 vacas, o bueno, entre todo, mínimo debió de haber tenido unas 5 veces más.
Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. A ese punto tenemos que llegar, a ver a Dios cara a cara. Cara a cara. Esa es la meta de nuestro caminar en Cristo. Encontrarnos con el rostro de Dios. No es la meta las 580 animales para poder regalar. No es la meta tal vez ver la vida de nuestros hijos como la queremos ver. No es nuestra meta tal vez ver la vida de mi esposo como la quiero ver. Si usted no se confunde del sueño que Dios tiene para usted, todo lo demás es añadidura. Pero mientras usted y yo querramos llegar a los pies del Señor con las manos llenas, nunca nos vamos a encontrar con Él. La meta de Dios es poder mirar a Alexandra a los ojos y decirle, yo te amo. Es poder encontrarse con la mirada de María y decirle, tú eres la niña de mis ojos. Es encontrarse con la mirada de Julie y decir, yo te llamé, yo te di nombre, yo te levanté y te coloqué como profeta para todas las naciones. La mirada de Dios es encontrarse con tus ojos y decirte, yo te redimí, pero que tú y yo nos encontremos con los ojos de Él. Recuerden que hablamos al principio que no fue el sueño de Jacob lo que Jacob soñó. Él no fue que se trasnochó toda la noche diciendo, ¿y ahora dónde me iré a ir? ¿Y ahora dónde iré a llegar? ¿Y ahora cuál será la mujer que Dios me va a dar? ¿Y ahora dónde me maten en el camino? No, él cogió la piedra y se durmió. Y fue Dios el que le dijo, te bendeciré, te prosperaré, te daré esta tierra. Y es lo mismo que ha hecho por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, y lo sigue haciendo día a día. La escritura dice en Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿qué nos has dado a nosotros que lo hemos dejado todo? Y pues como yo soy no tan bien pensada, pienso que lo que Pedro tenía era una barca medio vieja, medio pintada y una red que se llevaba remiende y remiende y remiende y remiende. Y eso le dijo, ¿qué nos daré? Y Jesús, ¿qué le contesta? Aquel que aborrece padre, madre, hijos, hijas, esposo y aún hasta su propia vida, le daré 100 veces más aquí en la tierra. O sea que si usted tenía una casa, le va a dar 100. Si tenía un carro, le va a dar 100. ¿Dónde los va a poner? No sé. Si usted tenía un sueño, le va a dar 100 sueños más de ellos. Y la vida eterna. Una vida eterna en la cual vamos a vivir con gloria en Él. Pero también dice que Dios suple todo cuando nos falta, no conforme a nuestras necesidades, sino a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso se lo encuentra en Filipenses 4:19. Pero también dice que aquel que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no habría de darnos con Él todas las cosas? Entonces la pregunta del día de hoy realmente es, ¿estamos viniendo a Dios con las manos vacías? O tenemos tanto, o nos falta mucho que llenamos nuestras manos de lo que no tenemos, o llenamos nuestras manos de lo que creemos que tenemos y estamos condicionando a Dios. Es tiempo de soltar absolutamente todo y solamente buscar el rostro del Señor. ¿Y dónde suelto todo? En su presencia. ¿Dónde suelto todo? En el fuego de su amor.